Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de tumores del sistema nervioso central y si no me escuchan o algo, me pueden decir como para ver para arreglarlo, ¿no? Este es el contenido que vamos a ver una introducción donde vamos a ver un poco de epidemiología, un poco de cuadro clínico de manera general y un poco de la clasificación que propone la OMS. Posteriormente vamos a ver los gliomas, los meningiomas, los germinomas, los schwannomas y por último un tratamiento de manera muy general. Empezando con la introducción, pues vamos a tener ¿qué son los tumores del sistema nervioso central? Son neoplasias que tienen su origen en diferentes tipos de células del sistema nervioso central. Estos van a ser tumores primarios. Vamos a tener como dos tipos, los primarios entonces que se originan de células del sistema nervioso central y los secundarios que son consecuencia de metástasis de cánceres sistémicos como el cáncer de mama, el cáncer broncogénico o el melanoma. Entonces, esta es la primera clasificación o las primeras dos definiciones que tenemos. La OMS propone una clasificación de los tumores del sistema nervioso central para realizar su estudio y para realizar pues, un abordaje y un tratamiento, ¿no? Nos propone 6 clasificaciones de tumores primarios y una de secundarios. Los secundarios pues ya vimos que son los metastásicos y los primarios se van a dividir en estas 6 clasificaciones, que es los tumores del tejido neuroepitelial, que como tal son los tumores cerebrales, que dentro de estos vamos a tener los astrocíticos, los oligodendrogliales, los oligoastrocíticos, ependimales de los plexos coroideos, en fin. Van a ser estos que tenemos aquí, que en pocas palabras son los que se originan tanto de neuronas como de células de la glía. También vamos a tener tumores de nervios craneales o paraespinales. Aquí tenemos, por ejemplo, los schwannomas, los perineuromas, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, los cuales son del sistema nervioso central, pero ya no específicamente de cerebro. Vamos a tener tumores de las meninges, vamos a tener también en el sistema nervioso central linfomas y neoplasias hematopoyéticas, también tumores de células germinales y por último tumores de la región celar. Entonces, esta es la clasificación con la que vamos a estudiar este tema, que pues es la que propone la OMS. La propuso en 2007 y posteriormente en 2016 se volvió a hacer como una revisión de esta clasificación. Y bueno, aquí tenemos como todos los tipos que propone la OMS, ¿no? Son muchísimos, son más de 100. Y obviamente no vamos a abordar todos en esta clase, pero sí vamos a abordar una gran parte de ellos. Y bueno, esta clasificación de la OMS también propone una gradación, que es una gradación en 4 grados, que dependiendo del grado va a ser la malignidad que tenga cada tipo de tumor, ¿no? Un grado 1 pues va a ser un grado benigno o de bajo grado, y estos tumores van a tener un bajo potencial de proliferación y van a tener una posibilidad de cura si se hace una resección quirúrgica. Posteriormente tenemos el grado 2 y grado 3, que bueno, el grado 2 es de bajo grado también y grado 3 ya es de alto grado, que pues van apareciendo conforme va subiendo de grado, pues ciertas atipias nucleares, ciertas características de las células que van a hacerla más maligna. Y por último tenemos el grado 4, que pues aquí ya hay una evidencia citológica de malignidad, una actividad mitótica pues muy elevada, y estos tumores van a estar propensos a la necrosis y a una evolución rápida de la enfermedad y van a ser muy infiltrativos y por lo tanto van a tener un mal desenlace. Entonces, cuando digamos un tumor de alto grado, pues nos vamos a referir a uno de grado 3 o grado 4, y un tumor de bajo grado va a ser un grado 1 o grado 2. Y aquí tenemos la clasificación de los tumores que graba la OMS, ¿no? No son todos los que vimos en la primera tabla, son nada más algunos, y los que tenemos en amarillo son los que vamos a revisar en esta clase. Los tumores astrocíticos llegan desde el grado 1 hasta el grado 4, los tumores oligodendrogliales llegan del grado 2 y grado 3, los oligoastrocíticos grado 2 y grado 3 también, los ependimales de grado 1 al grado 3, los schwannomas los vamos a tener en grado 1 y los meningiomas los vamos a tener también en grado 1. Aquí no están los germinomas porque esos no los grada la OMS en grados de malignidad, por eso no aparecen aquí. Y bueno, ya pasando a epidemiología, ahora sí, vamos a tener que estos tumores del sistema nervioso central van a tener una Ay, mayor espérame, incidencia. doctor. Ok, sí.
Ok, entonces, muy importante ahorita antes de entrar a la escala, es considerar entonces los aspectos para que ustedes van a leer o que van a considerar en el aspecto histológico de los tumores. Los tumores, entonces, a lo que se refiere su compañero cuando habla de atipia celular, quiere decir a qué se parece la célula original a la que se está observando. Quiere decir, mientras menos se parezca a la célula original, tiene un grado mayor de atipia. Esto es también lo que ustedes van a leer en algún momento como diferenciación. Quiere decir, a mayor diferenciación de la célula es menos el grado. Menor indiferenciada quiere decir que se acerca más a los aspectos entonces embriológicos y por supuesto de la agresividad del tumor. Ese es el concepto de atipia celular. El otro concepto es el índice de mitosis. Como ustedes recuerdan, normalmente las neuronas y las células de la glía en conjunto no van a tener una división posterior a las etapas del nacimiento. Una vez de que ya se termina este proceso, ya no tienen una división adecuada. Por lo tanto, los índices de proliferación celular o de división celular, ustedes los van a encontrar como un índice que se llama MIB y el otro que es un índice que se llama KI67. Estos son índices entonces que nos hablan de la actividad mitótica, por supuesto. Mientras menos actividad mitótica tengan, es de menor grado. Mientras más actividad mitótica tengan, es por supuesto de mayor grado. El otro concepto es el grado de infiltración, quiere decir la diferenciación y la capacidad que tienen las neuronas o por supuesto las células de la glía para atravesar las membranas celulares, por supuesto. Vamos a tener esta capacidad de infiltración. Entonces, de esto nos habla el grado el estadio, perdón, en el cual se van a considerar estos tumores. Por supuesto, los que no tienen capacidad de invasión, quiere decir que están bien circunscritos. Estos son los de grado 1, cuando empiezan a haber problemas sobre la capacidad de infiltración, se convierten en un grado mayor, que por supuesto en los grados de alto grado, que son el 3 y el 4 de esta clasificación, son los que tienen mayor capacidad para infiltrar o la capacidad de extensión a otras estructuras. El otro concepto es, por supuesto, la capacidad de angiogénesis. Recuerden ustedes que el crecimiento del tumor está determinado por las condiciones que se debe de tener de perfusión propia, o sea, esta homeostasis que debe de tener el tumor para poder desarrollarse y, por supuesto, empezar a crecer, depende de la generación de factores de crecimiento derivados del endotelio, por supuesto, y de esta capacidad de angiogénesis. Entonces, mientras se tengan capacidad de angiogénesis, es mayor grado el tumor y, por supuesto, la capacidad de tener mayor crecimiento. Y por último, el concepto, perdón, de necrosis. Recuerden que mientras más crecimiento tenga el tumor, por supuesto, por el grado de diferenciación, la capacidad de infiltración, etcétera, etcétera, y las mitosis aumentadas, va a tener una mayor necesidad de crecimiento y demanda metabólica. Cuando el tumor crece a tal magnitud o tiene una demanda metabólica tan alta que ya no es posible solventarla, entonces aparece la necrosis. Quiere decir que cuando tenemos áreas de necrosis, nos habla de un metabolismo celular que ya no puede ser contenido o que ya no tiene la capacidad del mismo tumor para, mediante los procesos de angiogénesis, tener esta sobrevida. Entonces aparecen estas zonas de necrosis y nos habla de un tumor de alto grado. Entonces, todo esto son consideraciones que deben de tomar para todos los tumores. Ya cuando su compañero empiece a ejemplificar cada uno de ellos, vamos a tomar en cuenta esta clasificación y ya podemos saber de qué se está hablando. Síguele, por favor. Ok. Bueno, ya entrando a epidemiología, vamos a tener que la incidencia total de estos tumores del sistema nervioso central va a ser mayor en mujeres que en hombres. Sin embargo, los que son malignos van a ser más incidentes en hombres y los que son no malignos en mujeres. Se estima la incidencia total de 26.4 por cada 100,000 personas. Esto pues va a cambiar en cada bibliografía. Esto lo encontré en una revisión de 2018, en un estudio de 2018, y bueno,
hablando como ya de cada subtipo de tumor, vamos a tener que el más común es el que más vamos a encontrar van a ser los meningiomas, con un 37%. Posteriormente vamos a tener todos los gliomas, que son los que tenemos aquí, que va a ser en total un 24%. Y en tercer lugar vamos a tener a los tumores pituitarios, ¿no? Si lo vemos así como los gliomas separados cada uno de manera individual, pues vamos a tener en primer lugar los meningiomas, en segundo los pituitarios y en tercer lugar los glioblastomas con 15%. Va a haber una mayor incidencia de estos tumores a partir de los 40 años, como podemos ver en esta gráfica. Esta línea roja nos ejemplifica todos los tumores. Entonces, a partir de los 40 años va a haber mayor incidencia y la edad media de diagnóstico es aproximadamente a los 59 años, más o menos, 59 años. Debajo de los 15 años, es decir, en pediátricos, van a predominar los tumores malignos y pues ya entre más va avanzando la edad, va aumentando la frecuencia de diagnóstico, pero la mayoría son benignos o de bajo grado. En cada edad vamos a tener diferente incidencia de diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, en los pediátricos de 0 a 19 años, así lo clasifica este artículo que consulté. El que más vamos a tener, el que va a tener mayor prevalencia van a ser los astrocitomas, los mieloblastomas embrionales o los tumores neuroectodérmicos primitivos, que es este que dice aquí PNET, y posteriormente van a estar los astrocitomas pilocíticos. Ya después siguen los ependimomas y siguen otros, ¿no? Por ejemplo, a la edad de 40 años va a ser el más prevalente o el más incidente va a ser el meningioma y posteriormente el astrocitoma. A una edad de 65 años más o menos, va a ser el glioblastoma, el que va a estar en primer lugar, y posteriormente el meningioma, y posteriormente ya en adultos mayores, ya de 75 años, vuelve a ser más prevalente el meningioma. Entonces aquí tenemos esta tablita que nos ejemplifica en cada edad cuál es como el más prevalente. Por ejemplo, aquí vemos que en adultos mayores, pues ya el medulloblastoma, el embrional y el tumor neuroectodérmico primitivo, pues ya no va a tener una incidencia muy, muy baja. Bueno, ahora vamos a hablar del cuadro clínico de manera general. Este va a depender de la localización del tumor, del tamaño de este tumor y de la velocidad del crecimiento. Vamos a tener dos tipos de manifestaciones, unas que van a ser generalizadas, que van a ser principalmente el resultado del incremento de la presión intracraneal por un efecto de masa del tumor. También van a ser consecuencia de edema de este cerebro, que al final el edema pues es como la manera en cómo se va a estar o se va a tratar de defender el cerebro ante este tumor. Y la hidrocefalia, pues que también es como va a aumentar la presión intracraneal y nos va a dar ciertas manifestaciones clínicas generalizadas. Van a haber manifestaciones focales, que estas van a ser resultado de la invasión del parénquima cerebral o de la compresión local, tanto por edema o por alguna hemorragia. Es decir, si el tumor ya está invadiendo el parénquima de cierto lóbulo cerebral, pues vamos a tener manifestaciones focales. Algo muy importante de estas manifestaciones o de este cuadro clínico es que la mayoría de los síntomas van a ser progresivos, van a ser subagudos y progresivos, es decir, van a progresar de días a semanas. Hay muy pocos síntomas que pueden aparecer de manera aguda, como son las crisis, son las hemorragias o la herniación, que estas pues sí, la manifestación va a ser aguda, pero las demás por lo general van a ser subagudas. Y también aquí es importante mencionar que este tipo de cánceres, o bueno, los tumores de alto grado, que pues ya podrían ser cáncer, no van a tener manifestaciones clínicas como los cánceres de otros sistemas, ¿no? Que son, por ejemplo, anorexia, que es pérdida de peso, sudoraciones nocturnas. Este tipo de manifestaciones clínicas no van a estar presentes en este tipo de tumores de alto grado. Eso es importante también. Y bueno, ya pasando a las manifestaciones generalizadas, vamos a tener 4: cefalea, náuseas y vómitos, síncope y estado mental alterado y comportamiento alterado también. La cefalea pues va a ser uno de los síntomas que más van a aparecer, y esta cefalea va a aparecer en 50 a 70% de los casos en algún momento de todo el progreso de la enfermedad, ¿no?
Por lo general, esta cefalea va a ser bifrontal, va a ser tensional, va a ser similar a la migraña y va a empeorar con la maniobra de Valsalva. Esta va a estar asociada al aumento de la presión intracraneal y una característica es que no va a ceder a algún tratamiento farmacológico, es decir, si toma algún AINE, no va a ceder esta cefalea. También es importante, algo importante también de la cefalea es que suele aparecer en la mañana y también puede empeorar en la noche y puede despertar al paciente. Respecto a las náuseas y vómitos, esta se puede asociar a un aumento de la presión intracraneal o a una estimulación como tal del tumor en la zona gatillo quimioreceptora, que es una zona en la cual pues va a generar esta sensación de náuseas y vómito. Esta zona se encuentra en el área postrema o cerca del piso del cuarto ventrículo y pues si se estimula esta zona nos va a dar esta manifestación clínica. También vamos a tener el síncope, que esto va a estar relacionado al aumento igual de la presión intracraneal o a que el tumor esté afectando el tallo cerebral. Y por último, un estado mental alterado, un comportamiento alterado, que esto se puede ver reflejado con cambios en la personalidad, irritabilidad, desinhibición, falta de iniciativa, retirada, habilidad emocional, distracción, apatía, somnolencia, letargia, que pues esto también va a ser principalmente por afectación o del tallo cerebral o de la corteza prefrontal. Y vamos a tener también manifestaciones focales, las cuales van a ser 5 principalmente. La más común van a ser, o el principal síntoma, van a ser las crisis, que va a aparecer en hasta un 80% de los pacientes, y por lo general estas crisis van a ser focales y van a depender de la localización del tumor. Estas crisis se pueden volver tónico-crónico generalizadas. Y bueno, no siempre van a aparecer estas crisis, o sea, el porcentaje que no encontramos aquí tiene que ver con los tumores que no están en corteza cerebral, o sea, los tumores que están, por ejemplo, en tallo cerebral o en la médula espinal, esos tumores no van a generar crisis. Los que van a generar crisis, pues van a ser los que están en la corteza, principalmente en los lóbulos temporal, frontal y parietal. La debilidad, esta la vamos a encontrar debido a compresión de vías motoras y esta va a ser gradual y generalmente el paciente no va a notar esta debilidad, sino más bien va a ser evidente hasta que se hace una exploración física y se dan cuenta que pues hay una debilidad y esta va a tender a ser contralateral por el cruce de la vía que ya vimos el día de la clase de propedéutica. También vamos a encontrar, por ejemplo, ataxia, cuando el tumor se encuentra en cerebelo o en tallo cerebral. Y esta manifestación va a ser más común en pediátricos debido a que en los pediátricos la mayoría de tumores se van a encontrar en cerebelo o en tallo cerebral. También vamos a encontrar afasia, que esta puede ser progresiva y puede ser tanto expresiva como receptiva, es decir, global. Y esto va a ser generalmente cuando el tumor afecte el hemisferio dominante del lenguaje. Y por último, alteraciones visuales, que esto va a ser cuando esté afectada alguna porción de la vía visual. Por ejemplo, si está afectado el quiasma óptico, si está afectado el nervio óptico, va a dar diferentes manifestaciones. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema que tiene que ver también con la manifestación focalizada, ¿no? Si el daño está en el lóbulo frontal, pues vamos a encontrar debilidad o disfasia. Si está en la corteza prefrontal, en temporal o en cuerpo calloso, podemos encontrar cambios en la personalidad, trastornos del estado de ánimo o déficit de memoria a corto plazo. Si está en el parietal, podemos encontrar parestesias, seminegligencia o desorientación espacial. La heminegligencia es como una afectación en la que el paciente tiene como dificultad de diferenciar la derecha de la izquierda, o les ponen a hacer, por ejemplo, algún dibujo y del lado derecho dibuja bien, por ejemplo, una casa, ¿no? Del lado derecho la dibuja completa y del lado izquierdo como que lo omite. Entonces eso es la heminegligencia. También vamos a encontrar si está afectado el lóbulo temporal, parietal y occipital, campos visuales alterados, perdón, y si es infratentorial, es decir, en cerebelo o en tallo cerebral, vamos a encontrar parálisis de pares craneales, vamos a encontrar disfunción cerebelar, por ejemplo. Ok, ahí espérame tanto. Sí. Entonces, lo que acaba de mencionar su compañero es muy importante.
Recuerden que no hay síntomas así tan específicos que nos hablen de un tumor o de una subclasificación de los tumores. Como ven, las manifestaciones depende del sitio que se esté afectando. Por eso es de que es muy importante identificar, por ejemplo, el cuadro que les pone su compañero. Depende de las alteraciones que nos vamos a dar cuenta, por supuesto, en la exploración. Un apartado importante que habíamos comentado el día de la clase inicial es que recuerden que la historia del paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos saber que la mayoría de estos tumores o de este tipo de lesiones no tienen un crecimiento tan acelerado. Me refiero a que normalmente los datos de compresión, recuerden que la elevación de la presión intracraneal nos va a dar estos síntomas inespecíficos que mencionó su compañero, pero estos pueden ser tolerados por un cierto espacio de tiempo que se refiere a los aspectos de compensación. Posteriormente, cuando ya no existe la compensación adecuada, empieza a haber la focalización neurológica y para esto puede tardar de semanas a meses. Entonces, usualmente los padecimientos, de acuerdo a la línea del tiempo en que se van a presentar, que es importante para el diagnóstico, van a presentarse de semanas a meses con empeoramiento de estos signos y síntomas que acaba de mencionar su compañero. Recuerden ustedes de que normalmente los problemas de compresión que nos van a dar las alteraciones que pone en el cuadro van a ser progresivas. No es de que el paciente las presente un día y al otro día se quite. No, normalmente el crecimiento del tumor implica que empieza el problema de alteración, por ejemplo, del lenguaje. Ya habíamos hablado de la parte sensitiva y motora del lenguaje. Entonces, estas alteraciones se continúan. El caso típico es, doctor, le traigo a mi familiar porque fíjese que empezó a trabarse para hablar y no se ha recuperado. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 meses así. Y entonces ya uno lo empieza a revisar y se da cuenta de que efectivamente no solamente se están presentando alteraciones del lenguaje que son de las funciones mentales, sino los problemas, recuerden, de nervios craneales y del sistema motor sensitivo, porción cerebelosa y datos de signos anormales como lo vimos en la primera clase. Muy bien, síguele por favor. Ok, gracias. Y ya pasando ya de manera específica a cada tipo de tumor, pues vamos a empezar con el primer apartado, que van a ser los gliomas, que son tumores que se originan de las células de la glía. Recordando de manera rápida, tenemos 5 subdivisiones de la glía. Vamos a tener cuatro subdivisiones de la glía, perdón. Vamos a tener los astrocitos, que pues son células que se encargan principalmente de nutrición de estas neuronas y de protección. Vamos a tener la microglía, que van a ser células que van a ayudar en procesos inmunológicos. Vamos a tener los oligodendrocitos, que estos van a ayudar a la mielinización, y las células ependimarias, que van a estar relacionadas con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, los que vamos a ver van a ser los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias. Vamos a ver tumores relacionados a estos. Y pues bueno, todos los gliomas van a ser como en lo que más nos vamos a tardar porque hay más tipos. Vamos a empezar entonces con los astrocíticos. El primer tipo o el primer subtipo de los tumores astrocíticos es el astrocitoma pilocítico, que es un astrocitoma de grado 1. Como vimos, ya vimos la gradación, entonces en cada uno les voy a ir recordando como en qué grado se encuentra. Es un astrocitoma que va a estar relativamente circunscrito y que va a ser de un crecimiento lento y generalmente va a ser quístico. Vamos a tener datos de epidemiología que corresponde al 5 al 6% de todos los gliomas, una incidencia de 0.37 por cada 100,000 personas, y este va a ser el glioma más común en niños. Entonces va a haber una mayor incidencia en edades de 0 a 20 años. Si se llega a presentar en adultos, va a ser aproximadamente a los 22 años, más o menos, en adultos jóvenes, y es muy raro encontrar ya un astrocitoma pilocítico en mayores de 50 años. Vamos a encontrar que el 67% va a afectar al cerebelo, pero también podemos encontrarlo en otros lugares, ¿no? En el nervio óptico, en el quiasma óptico, en el hipotálamo, en el tálamo, en el tallo cerebral, en la médula espinal. Y por lo general, por la localización, pues vamos a encontrar una clínica
que va a estar focalizada, que va a tener que ver principalmente con ataxia, pero también con pérdida visual, hemiparesia, disfunción del tallo cerebral. Como vimos, esta clínica va a depender de la localización del tumor. Aquí, como les decía, va a ser muy raro que encontremos crisis debido a que no va a estar afectando como tal a la corteza cerebral, sino es infratentorial, entonces va a estar afectando al cerebelo y otras zonas inferiores, ¿no? También podemos encontrar manifestaciones generalizadas, como las que vimos, como cefalea, como aumento de la presión intracraneal. Y una característica es que esta evolución de los síntomas va a ser muy lenta. Entonces, como es un grado 1, pues no va a evolucionar tan rápidamente. Al hacer pruebas de imagen, vamos a encontrar que en una tomografía, en una resonancia magnética, las lesiones van a estar bien circunscritas y van a mejorar con contraste. Y algo muy común es que vamos a encontrar formación de quistes. Al hacer pues ya un abordaje macroscópico, al ver el tumor ya de manera macroscópica, vamos a encontrar que son tumores suaves de color gris y ya cuando llevan mucho tiempo pueden tener depósitos de calcio o de hemosiderina. Al hacer una histopatología o una biopsia y ver la histopatología de este tumor, vamos a encontrar que va a estar compuesto de células bipolares compactas con fibras de Rosenthal. Ahorita vamos a ver en la imagen cómo son estas fibras de Rosenthal, que son características del astrocitoma pilocítico, y podemos encontrar también microquistes y cuerpos granulares. Es muy importante mencionar que una imagen, una neuroimagen, no va a ser como tal diagnóstica, ¿no? de un tipo de tumor. Al ver una neuroimagen, nos podemos orientar por las características que tiene a qué tipo podría ser, ¿no? Y esto juntándolo con la clínica, con la historia clínica del paciente, con las características de la edad, etcétera, factores de riesgo. Pero como tal la imagen no va a ser diagnóstica. A fuerza necesitamos hacer histopatología para ver cómo está este tumor y poderlo clasificar en cada tipo. Por eso la OMS lo clasifica en diferentes grados de acuerdo a la histopatología, no de acuerdo a la imagen. Pero pues bueno, la imagen nos va a guiar un poco en qué tipo podría ser y en qué zona está afectando, ¿no? Y por último, el pronóstico pues va a ser muy bueno porque el crecimiento es muy lento, porque es un grado 1 y porque estos suelen estabilizarse en algún punto de su progreso, es decir, crecen, crecen, crecen y en algún momento como que se quedan estancados por décadas, entonces no va a ser muy peligroso. Y aquí tenemos imágenes de cómo se vería este tumor. Vemos aquí cómo en esta zona está el tumor en una resonancia magnética sin contraste y aquí ya ponemos contraste y ya lo podemos ver cómo resalta, ¿no? Al ponerle contraste. Aquí tenemos otra imagen que está en el lóbulo frontal y aquí tenemos el microquiste o el quiste que decíamos y lo tenemos en cerebelo. Aquí vemos el tumor y vemos cómo tiene también un quiste. Al hacer la histopatología, esto es lo que vamos a encontrar las células bipolares largas, que son estas moraditas que se ven, y todo lo que vemos así como rosita, como unas fibras, pues son las fibras de Rosenthal, que son características de ese tipo de tumor. Y aquí está como una imagen de cómo se vería de manera macroscópica. Vamos a pasar al astrocitoma pilomixoide, que es otro tipo de, ya es de grado 2. Aquí la característica es que va a ser muy similar al anterior, pero ya no van a haber fibras de Rosenthal ni cuerpos granulares. La incidencia de es desconocida, no han hecho muchos estudios de este astrocitoma, pero una característica es que se va a presentar en los primeros 10 meses de vida, es decir, va a presentarse en pediátricos, pero más pequeños todavía. Va a ser mucho más raro que aparezca en adultos y la localización principal va a ser en el hipotálamo o una localización en el quiasma óptico. La clínica pues va a ser muy inespecífica, puede ser similar a la anterior que vimos, y al hacer neuroimagen pues vamos igual a encontrar un tumor circunscrito, que van a estar los bordes relativamente distintos, y algo, al hacer una resonancia magnética vamos a encontrar que va a estar hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. ¿Qué es esto de T1 y T2? Es una ponderación, le llaman, de la resonancia magnética, que en T1 van a resaltar más las partes que son como más del parénquima cerebral como tal, y en T2 lo que va a resaltar más son los líquidos,
Entonces va a estar hiperintenso en T2 y va a homogeneizar con contraste. De manera macroscópica vas a tener un aspecto gelatinoso y en algunas zonas va a empezar a infiltrar el parénquima, sin embargo, pues es un grado 2, entonces no va a infiltrar mucho. La histopatología, vamos a encontrar una matriz mucoide con células bipolares monomorfas y disposición angiocéntrica, que esta vamos a encontrar una característica que se llama pseudorosetas. Ahorita vamos a ver la imagen. Y el pronóstico pues son un poco más agresivos que los astrocitomas pilocíticos, pero esto pues lo vemos por el grado, ¿no? Este es un grado 2, el otro es un grado 1, entonces obviamente van a ser un poco más agresivos. Y algo muy común es que haya recurrencia de este tipo de astrocitomas y se quita, por lo general tiende a recurrir en esa misma zona y también se tiende a diseminar a través del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos la histopatología, como vemos las pseudorosetas, y aquí tenemos una tomografía, una resonancia magnética, donde podemos ver la característica, ¿no?, de este tumor. Otro que vamos a ver es xantoastrocitoma pleomórfico. Este es también de grado 2 y este es más raro que se encuentre. Este va a equivaler al menos de 1% de todas las neoplasias astrocíticas. Generalmente también va a ser en niños o en adultos jóvenes y 2/3 de la población que presente este tipo de tumor van a ser menores a 18 años. Entonces, estos tres que hemos visto son característicos de gente joven. Esta localización de este tumor va a ser más superficial, por lo general en el lóbulo temporal. El 98% va a estar en el lóbulo temporal y va a estar muy, muy superficial, que va a tender a invadir meninges o cerebelo también. Debido a su localización, en este caso ya va a ser más característica que se presente la manifestación clínica de crisis, no como en las otras, que la manifestación clínica podría ser como ataxia o otra cosa. Entonces aquí ya puede ser característica de la crisis. Y sin embargo, si se afecta cerebelo o médula espinal, pues van a tener una clínica específica de esa porción que se haya dañado, ¿no? A la neuroimagen, pues igual vamos a encontrar el tumor y sus quistes. No va a ser así como tan característica la neuroimagen. De manera macroscópica vamos a encontrar que son tumores superficiales que van a estar unidos a las meninges y por lo general van a acompañarse de un quiste. Y en la histopatología vamos a encontrar que son astrocitos de aspecto variable. Lo que dice pleomórfico significa que es variable. Entonces, variable quiere decir que vamos a encontrar astrocitos que van a estar muy grandes, o astrocitos que van a tener inclusiones nucleares, o astrocitos que van a estar muy compactos y con un aspecto más como de epitelio. Entonces, ¿cómo vamos a ver estos astrocitos? Van a ser, o bueno, su aspecto va a ser muy, muy variable. Eso significa que es pleomórfico. Y la parte de xantoastrocitoma o xantomatoso significa que va a tener acumulaciones lipídicas y cuerpos granulares. Otra característica en la histopatología es que vamos a encontrar fibras reticulares. Este tipo de tumor va a tener una alta supervivencia de un 81% a 5 años y de 70% a 10 años. Y va a tender a recurrir aproximadamente el 28% en 5 años y el 39% en 10 años. Y bueno, aquí tenemos la histopatología, cómo podemos ver el pleomorfismo, tanto nuclear como citoplasmático. Aquí vemos cómo ya las células están como muy, muy irregulares y vemos cambios xantomatosos. Esto de xantomatoso lo podemos ver más aquí en la parte de macroscópico. Lo que vemos amarillo pues son todas esas inclusiones lipídicas, ¿no? Y aquí tenemos la neuroimagen, como tenemos aquí una tomografía, perdón, una resonancia magnética en T1, esto está en T2, como les decía aquí, lo que resalta es el parénquima en T1 y en T2 resalta lo que es líquido. Esto que tenemos aquí pues es como el edema cerebral y aquí ya como tal está el tumor, ¿no? Y el quiste. Y aquí está en T1, pero con contraste vemos también cómo resalta, ¿no? Otro que vamos a ver de los astrocitomas es el astrocitoma difuso, que va a ser también de grado 2 y aquí va a ser un poco más característico de personas más grandes, ¿no? De 30 a 40 años aproximadamente. Ya no es tan característico en niños.
y va a ser del 10 al 15% de todos los astrocitomas, con una incidencia de 1.4 por cada millón de personas al año, ¿no? Esta es la tasa de incidencia. En personas menores de 20 años, aproximadamente va a haber un 10% de diagnosticados con este tipo de tumor, y en personas de 20 a 45 años más o menos, que es donde hay mayor incidencia, es aproximadamente el 60%, más de la mitad de personas van a estar en este rango de edad, y los demás ya van a ser mayores de 45 años. Va a ser más prevalente en hombres que en mujeres. No es tanta la diferencia, de 1.18 a 1, pero es una característica. Y su localización va a tender a ser frontal o temporal. La clínica, pues como ya vimos, va a ser las crisis van a ser comunes debido a que está en la corteza cerebral. También podemos encontrar por la zona que afecta, dificultad para hablar, cambios en la sensibilidad, cambios en la visión o cambios motores. Y si afecta el lóbulo temporal, algo muy importante que podemos encontrar, como ya lo vimos al principio, va a ser un cambio en el comportamiento y en la personalidad. Al realizar neuroimagen, vamos a encontrar que es un tumor homogéneo de baja densidad, que la característica es que no va a destacar con contraste. Los otros que vimos sí destacaban con contraste, no. Al hacerla o al verlo macroscópicamente va a tener límites irregulares, van a haber distorsión de las estructuras que esté infiltrando, y podemos encontrar también quistes o calcificaciones. En la histopatología vamos a encontrar astrocitos neoplásicos, que de estos hay de dos tipos, según la histopatología, ¿no? Los gemistocíticos y los fibrilares. Ahorita los vamos a ver en la imagen a cada uno de los astrocitos. Y pues bueno, aquí ya encontramos atipias nucleares también. ¿Y qué más? También vamos a encontrar que la celularidad, o sea, la cantidad de astrocitomas va a estar muy aumentada. Sin embargo, no va a haber actividad mitótica porque se encuentra en un grado 2. El pronóstico, más o menos la sobrevida después de la cirugía, es de 6 a 8 años. Y va a tender a progresar a glioblastoma, que es como el astrocitoma de alto grado, el de más alto grado que vamos a ver más adelante. Va a tender a progresar. Como está en un grado 2, va a pasar hasta un grado 4 en 4 a 5 años aproximadamente. Y los que se presenten con crisis van a tener un mejor pronóstico que los que se presenten como con algún cambio en la personalidad o en el comportamiento. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve un astrocitoma fibrilar con los microquistes y un astrocitoma gemistocítico. Vamos a ver aquí la característica de que los núcleos van a estar desplazados hacia la periferia de la célula. Aquí vemos la célula y vemos cómo el núcleo está desplazado. Y vamos a ver aquí la infiltración perivascular. Este es un vaso sanguíneo y vemos cómo está infiltrando alrededor las células. Vamos a tener aquí la neuroimagen, donde vamos a encontrar una lesión, es esta que vemos aquí, ¿no? Una tomografía, y en la resonancia, esta resonancia está en T1 y esta está en T2. Aquí vamos a ver cómo resaltan o cómo se ve la neuroimagen. Pasando ahora al astrocitoma anaplásico, ya va a ser un astrocitoma de grado 3, ya va a ser difusamente infiltrante, de carácter maligno. Va a aparecer en personas aproximadamente 45 años, o bueno, se va a diagnosticar a esa edad. Igual va a ser más prevalente en hombres que en mujeres, y la localización igual va a predominar en hemisferios cerebrales. Por lo general astrocitoma, o bueno, hay de dos, ¿no? Una que ya se haya diagnosticado anteriormente un astrocitoma difuso, que es un grado 2, y empieza a empeorar, o empiezan a empeorar las manifestaciones clínicas y progrese a un astrocitoma anaplásico. O la otra es que aparezca de nuevo, es decir, no había ninguna manifestación clínica y de repente aparece más rápido, un grado 3, que por lo general este cuadro clínico va a ser un poco más rápido, ¿no? Características en la neuroimagen, vamos a encontrar que va a ser muy similar a la anterior. En macroscopía va a infiltrar más al tejido cerebral. ¿Por qué? Porque es un grado 3. Van a haber áreas granulares con opacidades y suaves. En la histopatología vamos a encontrar que hay mayor celularidad que en el anterior. Va a ser muy parecido al anterior, pero mayor celularidad. Vamos a encontrar también que hay actividad mitótica. ¿Por qué? Porque es un grado 3. Entonces vamos a encontrar que hay mayor actividad mitótica.
Y también vamos a encontrar que va a tender a evolucionar en 2 años a un glioblastoma, que es un grado 4. Es decir, el anterior evolucionaba en 4 a 5 años al grado 4, tiende a evolucionar en 2 años aproximadamente. Y a mayor edad, pues va a haber un peor pronóstico. Aquí vemos la apariencia macroscópica del tumor y aquí vemos la microscopía. Permítame tantito. Ya, discúlpenme. Bueno, vamos a continuar con el glioblastoma, que bueno, como les decía, es el astrocitoma de más alto grado. Es el astrocitoma de grado 4 y este va a ser el glioma más frecuente de todos. Va a ser la neoplasia de mayor malignidad que vamos a encontrar derivada de los astrocitos. Y bueno, es el tumor cerebral más común, correspondiendo a un 12-15% de todas las neoplasias del sistema nervioso central y un 60-75% de todos los astrocitomas. Vamos a encontrar una tasa de incidencia de 3 a 4 por cada 100,000 al año y vamos a tener también que afecta principalmente a adultos con un pico de edad entre los 45 a los 75 años. Entonces, por lo general, aquí va a ser un poco personas de mayor edad que los anteriores. Esto puede ser por la progresión que se da, ¿no? Desde un grado 2 a un grado 3 hasta un grado 4, pues deben de pasar más años. O se puede dar de nuevo en personas aproximadamente 45 años. La mayoría, es decir, más del 80% va a tener más de 50 años y aproximadamente un 1% o menos del 1% va a tener menos de 20 años. La localización más común pues va a ser en la materia blanca subcortical de los hemisferios cerebrales. Lo más común donde se puede encontrar es en frontal y en temporal o frontotemporal. Cuando se afectan ganglios basales y tálamo, por lo general va a ser en niños esta presentación. Aquí la clínica es que la historia natural de la enfermedad va a ser muy rápida. Va a haber una evolución en menos de 3 meses en más del 50% de los casos. ¿Esto por qué? Porque es en el caso de los glioblastomas que se generan de novo. Estos evolucionan muy, muy rápido. Vamos a encontrar signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal, que estos van a ser cefalea, náuseas y vómitos, edema papilar, y nada más un tercio va a presentar crisis, por lo general. Y también pueden ocurrir cambios en la personalidad por que afecta al lóbulo temporal principalmente, ¿no? Digo, al lóbulo frontal principalmente. Aquí tenemos un esquema de cómo va a evolucionar o cómo se va a generar este glioblastoma. Vamos a tener entonces de dos. El primario, que es el que surge de nuevo, que es más del 95% de los casos, y el secundario, que es 5% de los casos aproximadamente, que va a surgir de una evolución de un grado 1 o de un grado 2, de un grado 2 o de un grado 3, va a progresar más bien a un grado 4. Aproximadamente si es de grado 2 en 5.1 años, y si es de grado 3, aproximadamente en 2 años, evoluciona hasta un grado 4, ¿no? En cambio, los que son primarios o los que surgen de nuevo, les digo, van a evolucionar muy rápido. En 84% de los pacientes, la evolución o la historia va a evolucionar en menos de 6 meses, entonces son muy, muy rápidos. Y bueno, aquí tenemos algunas mutaciones que son características de este tipo de tumores, nada más que no me voy a detener porque todavía nos faltan bastantes. Otras características del glioblastoma, pues va a ser que macroscópicamente van a ser tumores muy grandes, que por lo general van a ser unilaterales, van a estar mal delineados y van a presentar, al verlo como físicamente, van a presentar datos de hemorragias recientes, y también se pueden encontrar quistes, que por lo general estos quistes van a tener tejido necrótico. A la histopatología vamos a encontrar que van a haber astrocitos pleomórficos mal diferenciados con bastantes atipias nucleares y con una gran actividad mitótica. Como este es el grado mayor, pues vamos a encontrar más anormalidades, ¿no? Y también vamos a encontrar proliferación microvascular y vamos a encontrar necrosis.
que son las características que nos estaba mencionando el doctor al inicio de la presentación, que son características de malignidad. El pronóstico pues obviamente va a ser muy malo, a pesar de que ha habido un gran progreso en la neurocirugía, en la radioterapia, en la quimioterapia. El pronóstico tenderá a ser muy malo y menos del 20% van a sobrevivir más de un año y menos del 3% de pacientes va a sobrevivir más de 3 años. Entonces vemos que la mortalidad es muy, muy grande. Factores que nos van a indicar una mayor sobrevida, pues es que sean pacientes jóvenes, menores de 50 años, que sea un glioblastoma secundario, es decir, que haya evolucionado y que no haya necrosis. Y aquí tenemos unos cortes donde podemos ver macroscópicamente cómo se ve este tumor. Aquí les puse varios ejemplos, se los dejo para que lo revisen con calma. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo evoluciona en la neuroimagen una lesión de manera, el primero que vemos aquí es primario, ¿no? Vemos cómo en el día 1 hay una lesión muy, muy pequeña, cortical, y 68 días después ya encontramos una imagen que nos puede orientar más a un glioblastoma primario. Y este que tenemos acá abajo es el secundario, ¿no? Que tenemos un astrocitoma de bajo grado, un grado 2, que vemos aquí, y en 5 años evoluciona a un grado 4. Entonces aquí, esto es importante. Los primarios van a evolucionar muy rápido y los secundarios muy lento. Bueno, no tan lento, pero más lento que los primarios. Aquí tenemos características histológicas, que vamos a encontrar anaplasia, vamos a encontrar proliferación microvascular, vamos a encontrar necrosis, como en esta imagen que vemos aquí. La parte que está a la derecha, esto de aquí, ya es necrosis, y aquí vemos células que pues vemos que están muy anaplásicas, y vemos que hay vasos también que van a tener trombosis. Ya casi para terminar estos astrocitomas, vamos a tener glioblastoma de células gigantes, que es una variante del anterior, pero aquí las células van a ser muy, muy grandes. Va a aparecer con mayor incidencia en personas de 41 años. Es una variante muy rara, va a ser menos del 1% de todos los tumores cerebrales y aproximadamente el 5% de los glioblastomas. Por lo general su localización es subcortical, en los lóbulos temporales o parietales, y es muy común que surja de novo. No tiende tanto a evolucionar o a ser secundario, sino por lo general es primario. Y la clínica va a ser muy, muy similar al que vimos anteriormente. La neuroimagen también va a ser algo similar. Y la histopatología también, solo que la característica es que va a tener células gigantes que van a tener un diámetro de hasta 500 micrómetros o de más de 500 micrómetros. Entonces son células muy grandes que van a tener muchos núcleos. Se han reportado hasta 20 núcleos en estas células. Van a tener mitosis atípicas y van a tener pues también necrosis por ser un grado 4. Sin embargo, en este tipo de tumores, el pronóstico va a ser mejor que el glioblastoma que vimos anteriormente, que es el glioblastoma clásico, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos cortes histológicos donde podemos ver las células tan grandes que hay. Aquí vemos la célula y vemos todos los núcleos que tiene. Aquí vemos otra célula, aquí vemos otra célula. Entonces podemos ver cómo aquí vemos otra célula, cómo tienen, están muy, muy grandes y tienen muchos núcleos. Y ya por último de los astrocitomas vamos a tener el gliosarcoma, que este es otro de grado 4, de alto grado. La característica es que va a tener un tejido bifásico que va a alternar células de la glía y células mesenquimales. Por eso es gliosarcoma. La epidemiología va a ser del 2 al 8% de todos los glioblastomas. Es como otra variante del glioblastoma clásico que vimos. Ay, disculpen. La incidencia va a ser entre los 40 y 60 años. Muy raro que se encuentre en niños. Como en los anteriores, va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Y su localización por lo general va a ser en lóbulos en este orden. Primero en el temporal, después en el frontal, después en el parietal y al último en el occipital. Y raramente se encontrará en la fosa posterior, es decir, en cerebelo. O en la médula espinal tampoco se va a encontrar, o en tallo cerebral es muy raro que se encuentre. Y una característica de estos es que por lo general es multifocal, es decir, vamos a encontrar como diferentes zonas dentro de la corteza cerebral.
La clínica pues va a ser muy similar al glioblastoma clásico que ya vimos. Sin embargo, aquí un antecedente importante en la historia clínica es que este tiende a evolucionar de un glioblastoma clásico al que se le da radioterapia y evoluciona en gliosarcoma. Entonces, esta es una característica importante. En la neuroimagen, pues vamos a encontrar igualmente que es homogéneo, bien delimitado, similar a los meningiomas o similar a los glioblastomas. Vamos a encontrar a la macroscopía, pues un tumor firme, bien delimitado, y es importante esto en la histopatología. Como es un gliosarcoma, vamos a encontrar una mezcla de tejido gliomatoso, que van a ser de astrocitos anaplásicos, y de tejido sarcomatoso, que va a ser una transformación maligna de células mesenquimales. El pronóstico pues, va a tener un mejor pronóstico también que el glioblastoma clásico. Y aquí tenemos la imagen, ¿no? En el corte histológico, cómo se ve esto bifásico, ¿no? Vemos los astrocitos y vemos las células mesenquimales. Podemos encontrarlo en esta presentación que es como separado, bifásico, o que estén como difusos, es decir, que estén combinados los dos tipos de células. Y pues bueno, hasta aquí estos son los astrocíticos. No sé si Espérame, Tatoy. Sí. Sí, entonces, como pueden ver, existen muchas clasificaciones acerca de los tumores astrocíticos que acaba de mencionar su compañero. Lo más importante es diferenciar los tumores de bajo grado, que es por supuesto el primero que vimos, que es un tumor normalmente de niños de fosa posterior, los componentes quísticos que habían determinado. El astrocitoma difuso en general es el más importante de este grupo, del grado 2, por supuesto, porque ya tiene la capacidad, como dijo su compañero, de poder tener transformación hacia un grado 3. Quiere decir que empieza a tener características de desarrollo de angiogénesis, por supuesto, y de mayor crecimiento. El grado 3, fíjense bien, y el grado 4, una parte importante que hay que mencionar es la necesidad de tratamiento adyuvante. Quiere decir, no solamente hay que hacer resección quirúrgica, sino en la mayoría de estos tumores que son de grado 3 y grado 4, se necesita tratamiento de quimioterapia o de radioterapia o de los dos. Esa es la neoadyuvancia, ¿sí? Siempre los tumores de alto grado van a requerir en algún momento de este tipo de tratamientos que se van a presentar en algún momento. Por eso es muy útil este grado de clasificación de los tumores para nosotros también tener una orientación sobre qué es lo que más requiere el paciente, aparte de un tratamiento quirúrgico de resección. Síguele, por favor. Ok, gracias. Ahora vamos a continuar con los tumores oligodendrogliales, que son derivados de los oligodendrocitos. Aquí solo vamos a tener dos, no son tantos como los astrocitomas. Y bueno, vamos a encontrar el oligodendroglioma, el normal, que esto hace un grado 2 y va a ser difuso infiltrante, bien diferenciado, compuesto de células neoplásicas que son muy similares a los oligodendrocitos. La tasa de incidencia es de 0.27 a 0.35 por cada 100.000 por año. Corresponde a aproximadamente 2.5% de todos los tumores cerebrales primarios y a 5 a 6% de todos los gliomas. También este es más frecuente en adultos de 40 a 45 años de edad aproximadamente, es el pico de incidencia. Sin embargo, en niños menores a 14 años, solo corresponde al 2% de todos los tumores cerebrales, ¿no? Es más común en hombres que en mujeres, igual una diferencia muy, muy pequeña, pero pues es importante mencionarlo. Y la localización por lo general va a ser en frontal, en lóbulo frontal, en la corteza y en la materia blanca. 50 a 65% de los casos van a estar en el lóbulo frontal. Después sigue el temporal, parietal y occipital, que es como los siguientes porcentajes, ¿no? En ese orden. 2/3 partes de estas personas van a presentar crisis debido a la localización cortical. Podemos encontrar también cefaleas, signos generales, ¿no? De la hipertensión intracraneal, algún déficit neurológico o cambios mentales y cognitivos, esto por el lóbulo que afecte, que es el lóbulo frontal o la corteza prefrontal. Entonces, por esto vamos a encontrar estos cambios. Al hacer la neuroimagen, algo característico es que encontramos calcificaciones,
o que encontremos hemorragias y degeneración quística. Al hacer o al verlo macroscópicamente, vamos a encontrar un tumor bien definido de color gris rosado con calcificaciones. A la histopatología vamos a encontrar células monomórficas con un núcleo redondo que van a dar un patrón de panal de abeja, que este es característico del oligodendroglioma. Aquí, como es un grado 2, pues el pronóstico va a ser bueno, una sobrevida de 71% a 5 años y de 54% a 10 años. Y el pronóstico es aún mejor cuando se hace una cirugía en una edad temprana, es decir, cuando recién se ha diagnosticado. Es común que recurra y que esa recurrencia se malignice o pase a un grado 3, que es el que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos cómo es la evolución y los genes que influyen. Igual no me voy a detener mucho para no alargar más esto. Pero bueno, aquí vemos cómo evoluciona de células oligodendrogliales, precursoras o de oligodendrocitos, cómo evoluciona un grado 2 y puede evolucionar hasta un grado 3, que es un oligodendroglioma anaplásico, que es el que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos igual cómo se ve macroscópicamente y características microscópicas, que este es el patrón típico de panal de abejas. Aquí vemos cómo está la ultraestructura de este tipo de células en una microscopía electrónica. Y pues bueno, esto es como lo característico, ¿no? Luego tenemos el del grado 3, que es el oligodendroglioma, pero este es el anaplásico, que va a ser muy similar al anterior. Sin embargo, aquí vamos a encontrar características ya más de malignidad. ¿Por qué? Pues porque es un grado 3. Va a corresponder al 1% o al 1.2% aproximadamente de todos los tumores cerebrales, con una tasa de incidencia de 0.7 a 0.18 por cada 100,000 por año. Y la incidencia pico va a ser igual entre los 45 a 50 años, más prevalente en hombres que en mujeres. Va a predominar igual en lóbulo frontal, seguido el lóbulo temporal. Igual la clínica, podemos encontrar que sea de novo o que sea secundario por una progresión de un oligodendroglioma de grado 2, que es el que vimos anteriormente. Por lo general, cuando son de novo, se van a presentar crisis de inicio reciente, y cuando es una progresión, va a haber un empeoramiento de los síntomas en 6 a 7 años, entonces tiende a progresar lentamente. A la neuroimagen vamos a encontrar que hay zonas sugestivas de necrosis, de degeneración quística, hemorragias intratumorales y calcificaciones. Al verlo macroscópicamente va a ser muy similar al anterior, sin embargo aquí ya va a haber necrosis. Y en la histopatología va a ser infiltrante difuso y va a ser muy similar al anterior, sin embargo aquí va a haber una actividad mitótica muy intensa. ¿Por qué? Pues porque es un grado 3, la sobrevida es de aproximadamente 1 a 3.9 años, y si se hace quimioterapia y radioterapia, pues esta sobrevida va a aumentar a 4 a 5 años aproximadamente. Aquí tenemos las características histológicas o histopatológicas y vemos cómo hay atipias nucleares. Aquí vemos cómo las células tienen los núcleos muy, muy diferentes. Vemos que hay actividad mitótica muy intensa, vemos que hay proliferación microvascular, vemos que hay muchísimas células. Vemos aquí, este corte está como es más grande, entonces vemos que hay muchísimas células y vemos que hay red capilar más ramificada, ¿no? Es como la neovascularización de este tumor. Ahora vamos a pasar a los oligoastrocíticos. Esto es una mezcla de los oligodendrogliales con los astrocíticos. Son tumores mixtos. Igual vamos a tener el oligoastrocitoma de grado 2, que pues va a ser una combinación de los dos, ¿no? Los oligodendrogliomas y los astrocitomas. Aquí tenemos características. Aquí va a haber muy poca actividad mitótica y van a haber dos variantes, una difusa y una bifásica. Es muy similar al que vimos anteriormente, que por ejemplo aquí tenemos en la imagen como es bifásico, es decir, de un lado encontramos la parte de los astrocitomas y de otro lado la de los oligodendrogliomas, o podemos encontrarlo difuso, que va a estar mezclado. Pues bueno, aquí tenemos otros datos de pronóstico, que bueno, esto si quieren ya lo pueden ver con calma, para pasar al siguiente, que es el oligoastrocitoma anaplásico, que es un grado 3. Es muy similar a este que vimos. Sin embargo, aquí vamos a encontrar hemorragias intratumorales, vamos a encontrar degeneración quística, vamos a encontrar calcificaciones, vamos a encontrar que hay mayor
atipias o mayor, atipias nucleares, pleomorfismo. Vamos a encontrar que hay mayor celularidad, vamos a encontrar también que hay una mayor mitosis. Sin embargo, va a tener un mejor pronóstico que los glioblastomas solos. Aquí es una combinación de glía con oligodendroglomas con astrocitomas. Entonces, va a tener mejor pronóstico que el glioblastoma, con una supervivencia media de 2.8 años, una sobrevida de 9% a 10 años. Digo, la sobrevida no es tanta porque es un grado 3, pero es mejor que el glioblastoma, que es el astrocitoma de alto grado que vimos. Y aquí tenemos la característica histológica. Aquí les dejo las imágenes. Y bueno, vamos a pasar ahora a los tumores ependimarios. Ahí, espérame, Talton. Sí. Entonces, como pueden ver, dentro de la otra subclasificación de estos tumores mixtos, que tienen un componente neuronal y un componente glial, a veces es muy difícil identificar, como dijo su compañero también, específicamente a qué grado o a qué grupo de tumores representan. Si se fijan, la ubicación dentro de la corteza cerebral, por ser un tumor, en este caso neuronal, vamos a tener afección importante dentro de las regiones frontales y temporales principalmente, con una menor incidencia en regiones parietal y occipital. Por lo tanto, este tipo de tumores se van a comportar de manera casi idéntica también con el oligodendroglioma. Pueden ser lesiones, por supuesto, frontales, pueden tener algún grado de calcificación. A veces, repetimos, es muy diferente o muy diversa la presentación clínica de este tipo de pacientes. Usualmente se van a comportar con la presencia de crisis convulsivas por este comportamiento y, por supuesto, con alteraciones motoras por algún grado dentro de la compresión de la vía motora, no tanto por una afectación directa, sino recuerden ustedes que la mayoría de estos tumores, ¿sí?, a veces sin una clara distinción en el aspecto o grado histológico, van a poder tener compresión a las estructuras cercanas. Quiere decir que un tumor de la corteza frontal específicamente puede tener alteraciones de juicio de comportamiento, pero también por el crecimiento y en algunos casos la formación de edema cerebral, vamos a tener la compresión hacia estructuras adyacentes, como lo puede ser la vía motora. Por eso es que algunos pacientes van a tener algún grado de debilidad importante manifestado por hemiparesia principal, por la consideración de la compresión. Muy bien, síguele, por favor. Ok, gracias. Ya estos van a ser los últimos que vamos a ver de los gliomas, que van a ser los tumores ependimarios y que van a haber 4 subtipos, los que vamos a ver ahorita, ¿no? Este es el subependimoma, que es un grado 1, que por lo general se va a encontrar en las paredes ventriculares. Es muy común que se encuentre en el cuarto ventrículo o en los ventrículos laterales. Y pues bueno, la incidencia de estos tumores no está muy estudiada debido a que muchos de los casos son asintomáticos y por lo tanto se diagnostican pues ya hasta que se hace la autopsia, ¿no? Va a corresponder aproximadamente al 8% de los tumores ependimarios y se va a encontrar en pacientes de edad media o en adultos mayores con una mayor prevalencia igual de hombres sobre mujeres de 2.3 a 1%, de 2.3 a 1 es la relación que hay, ¿no? Aquí la clínica que vamos a encontrar es un poco diferente, ¿no? Porque aquí ya va a estar afectando los ventrículos. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es obstrucción ventricular y por lo tanto un bloqueo del flujo del líquido cefalorraquídeo y un aumento de la presión intracraneal. También se puede encontrar una hemorragia intratumoral espontánea y cuando estos también se suelen encontrar en médula espinal. Cuando se encuentra en médula espinal, pues vamos a encontrar un déficit sensorial o déficit motor. Como les decía, es muy común que sean asintomáticos y se encuentran hasta que se hace una autopsia. A la neuroimagen vamos a encontrar un tumor nodular bien delimitado que no va a destacar con contraste. Esta es otra característica de ese tumor. Podemos encontrar también calcificaciones y hemorragias. Al verlo macroscópicamente vamos a encontrar que son nodular, es decir, va a tener nódulos firmes que salen hacia la luz ventricular con diámetro, estos son grandes, es un diámetro muy grande que no suele exceder los 2 centímetros, sin embargo, pues es grande para la cavidad en la que se va a encontrar, que por lo general es el cuarto ventrículo, y van a estar bien delimitados.
por ser un grado 1, pues no va a tender a infiltrar más estructuras. Y en la histopatología vamos a encontrar núcleos isomórficos, es decir, núcleos iguales, que van a estar en una matriz fibrilar densa de glía, pueden haber quistes y no vamos a encontrar mitosis por la característica que es un grado 1. Entonces, al ser un grado 1, el pronóstico va a ser muy bueno, por lo que hacer una resección quirúrgica pues va a ser en la mayoría de casos curativa y pues puede que haya una recurrencia, pero esta por lo general se da si la resección no fue completa. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve en un ventrículo lateral este tumor. Y aquí vemos cómo está la disposición de los núcleos. Por lo general, los núcleos van a estar agrupados en lóbulos. Y pues bueno, vemos también que hay un estroma fibrilar. Estas fibras que se ven es una característica de este tipo de tumor. Y vamos a ver que hay degeneración microquística. Entonces, las células empiezan a generarse, empiezan a generar estos microquistes que vemos en este corte histológico. Otro que tenemos de células ependimarias es del ependimoma mixopapilar, que es otro de grado 1, que es un glioma de lento crecimiento que va a predominar en adultos jóvenes. Va a ser aproximadamente el 9 al 13% de todos los ependimomas, con una incidencia pico a los 36 años de edad, una mayor frecuencia o mayor prevalencia en hombres que en mujeres, y la localización aquí va a ser característica principalmente en el cono medular, en la caudequina o en el filum terminal. Es decir, ya es más en médula espinal, no es como el anterior que lo vimos que se localizaba en los ventrículos. Y una característica también importante es que puede ser multifocal. Entonces aquí al localizarse en médula espinal principalmente, vamos a encontrar la clínica ya no va a ser tanto de sistema nervioso central, o sea, como crisis, como no sé, alteraciones del comportamiento, etcétera, sino aquí como ya está afectando la médula espinal, una clínica o una manifestación clínica importante va a ser la lumbalgia, que esta lumbalgia puede ser de larga duración. Aquí tenemos características de neuroimagen, características macroscópicas, y algo importante de la histopatología es que las células van a ser cuboideas o alargadas, dispuestas radialmente en una forma papilar alrededor de centros estromales. Ahorita vamos a ver la imagen y van a ver cómo si las células sí se ven como unos cubos. Entonces, esta es la característica del ependimoma mixopapilar. Al ser de un grado 1, pues el pronóstico es favorable. En más de 10 años de sobrevida tras la resección quirúrgica parcial o total, tienden a recurrir o a hacer metástasis si no se hace una resección completa. Y bueno, también se ha visto que se puede diseminar por vía subaracnoidea, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las características, vemos cómo estas células son así como una forma de cubos. Y aquí vemos cómo en la neuroimagen se ve en el filum terminal, vemos cómo está ese tumor aquí lo podemos ver. Y pues bueno, el siguiente que vamos a ver es el ependimoma, que ya es un grado 2, y ya vamos a encontrar células ependimarias neoplásicas. Sin embargo, pues es un grado 2, entonces no es un alto grado de malignidad. Por lo general, estos se pueden encontrar infratentoriales en pediátricos y espinales en adultos. Entonces, tenemos esos dos tipos de presentaciones, ¿no? Generalmente cuando son espinales, entonces van a ser en adultos, y en estos adultos la mayoría de tumores o va a corresponder al 50 a 60% de todos los gliomas espinales, entonces va a ser de los más comunes que encontramos en la médula espinal. Y también se pueden encontrar en ventrículos o en el canal espinal. Dependiendo de su localización, pues vamos a encontrar diferentes manifestaciones clínicas. Una manifestación clínica importante es que, por ejemplo, si se da en niños menores de 2 años, pues va a afectar los ventrículos y pues vamos a encontrar un alargamiento cefálico que pues va a ser por la hidrocefalia, ¿no? A la neuroimagen, pues podemos encontrar quistes, podemos encontrar hemorragias intratumorales o calcificaciones. Macroscópicamente van a ser suaves, de bordes bien delimitados. Y en la histopatología vamos a encontrar características importantes que son las pseudorosetas perivasculares y las rosetas ependimarias. Estas son características así muy, muy importantes de los ependimomas. Y el pronóstico
o una característica importante del pronóstico es que los niños van a tender a progresar peor que los adultos. Y bueno, cuando sean supratentoriales van a tener un mejor pronóstico. Aquí tenemos imágenes de cómo se ve un ependimoma histológicamente. Aquí vemos una pseudoroseta perivascular. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y vemos cómo se disponen las células alrededor y pues da esta imagen que se llama pseudoroseta. Y aquí encontramos rosetas ependimarias, que pues es una imagen muy, muy similar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos diferentes cortes histológicos de características histopatológicas del ependimoma. Y ya por último de estos astrocitomas tenemos al ependimoma anaplásico. Digo, de estos gliomas tenemos al ependimoma anaplásico, que ya es un grado 3, entonces va a tener mayor malignidad. Estos van a ser más comunes en pediátricos que en adultos y por lo general se van a localizar en fosa posterior y en médula espinal, pero en médula espinal es menos común que lo encontremos. Van a ser similares a los que vimos de grado 2, a los anteriores. Sin embargo, estos se van a desarrollar más rápido y al desarrollarse más rápido, pues van a tender a elevar la presión intracraneal de manera más rápida. Entonces, vamos a encontrar esta manifestación clínica en una evolución más rápida que la anterior, ¿no? Al hacer resonancia magnética, pues va a destacar con contraste y al hacer una biopsia y verlo histopatológicamente, vamos a encontrar que hay una mayor mitosis, hay proliferación microvascular, hay necrosis, que son características pues, de alto grado. Y algo muy importante también aquí es que vamos a encontrar las pseudorosetas perivasculares igualmente. El pronóstico va a ser más malo en niños que inician en menos de 3 años, o sea, en edades muy tempranas, o que encontremos anaplasia, o que encontremos, o bueno, que sea una resección incompleta, pues va a tener un pronóstico peor. Y bueno, aquí tenemos las imágenes. Aquí tenemos una imagen del ependimoma anaplásico a nivel del cuarto ventrículo. Es una resonancia magnética que está contrastada. Y aquí tenemos la histopatología. Aquí vemos cómo está la pseudoroseta. Aquí vemos que hay grandes focos de necrosis, que es esto que vemos aquí ya sin células. Y aquí tenemos como la vista macroscópica de cómo se vería este tumor. Y bueno, esto sería todo de los gliomas. No sé si alguien tenga alguna duda o me paso a los meningiomas. Espérame tanto. Sí. Entonces, recuerden que las células ependimarias son las que van a recubrir parte de esta pared de los ventrículos laterales y, por supuesto, la parte del conducto central y hacia el cuarto ventrículo. Entonces, esto es muy importante porque las manifestaciones clínicas que se van a presentar dentro de los ependimomas van a ser principalmente fenómenos de alteración del líquido cefalorraquídeo, a excepción del subependimoma, que son de crecimiento muy lento, que ya lo comentó su compañero, de características benignas, y por supuesto el ependimoma mixopapilar, que como ya también lo describió su compañero, es un tumor principalmente que va a abarcar las porciones inferiores o lumbares de la médula espinal. Fuera de eso, tanto el ependimoma clásico que le llaman y por supuesto el ependimoma anaplásico van a estar localizados dentro de la fosa posterior con gran desarrollo, por supuesto, de hidrocefalia, que es la alteración por la compresión tumoral hacia el cuarto ventrículo y por supuesto por el mismo crecimiento del tumor. Como ya había mencionado su compañero, entonces son tumores que pueden llegar a tener gran capacidad infiltrante, por supuesto hablando del ependimoma anaplásico principalmente. Tenemos 2 picos importantes dentro de la presentación de estos tumores. Recuerden que uno va a ser los tumores que se presentan en la infancia, que desgraciadamente son los de características a veces de mayor agresividad o característica anaplásica. En el adulto joven tenemos la presentación del ependimoma mixopapilar principalmente o incluso del subependimoma, y el ependimoma tanto clásico o el anaplásico puede ser incluso del adulto mayor, aproximadamente de la quinta o sexta década de la vida. Entonces, siempre saber que van a existir alteraciones importantes dentro de la fosa posterior, ya sea por la compresión del tumor o por la dinámica del líquido cefalorraquídeo, que nos va a condicionar en algún momento hidrocefalia. Muy bien, sigue por favor.
Sí, gracias. Ahora vamos a continuar con los meningiomas. Que bueno, estos meningiomas pues ya no están, ya no son derivados de células de la glía, sino ya son derivados de células meningoteliales, que principalmente son las células que se encuentran en la meninge aracnoides. Y bueno, de estos meningiomas hay muchísimas subdivisiones de diferentes grados, es decir, aquí vamos a encontrar meningiomas de grado 1, grado 2 y grado 3. Los principales pues, van a estar en el grado 1, afortunadamente, que tenemos 9 subtipos que son de grado 1. Vamos a tener 3 que van a ser de grado 2 y 3 que son de grado 3, que son generalmente los de grado 3 los llaman anaplásicos y los de grado 2 los llaman atípicos. Entonces, aquí tenemos como los subtipos. Y pues bueno, de manera general, vamos a encontrar que en su epidemiología es el tumor más común del sistema nervioso central. Como ya lo vimos en la gráfica de las primeras diapositivas, la de epidemiología, pues el meningioma es el que se llevaba la mayor, el que estaba más arriba, ¿no? En la mayoría de los casos, principalmente después de los 40 años, pues es el más prevalente. Su pico de incidencia es entre la sexta y séptima décadas de vida, perdón. Y los atípicos van a comprender aproximadamente el 4.7 al 7.2% y los anaplásicos del 1 al 2.8%. Entonces, hay mayor prevalencia de los que son de grado 1, después siguen los de grado 2 y los de grado 3 son los que tienen menor frecuencia, ¿no?, de aparición. La tasa de incidencia global de los anaplásicos es de 0.17 por cada 100,000 por año. Y si estos meningiomas los encontramos en pediátricos, pues van a tender a ser más agresivos. Una característica aquí muy importante y destacable es que es más frecuente en mujeres que en hombres. Todos los anteriores que hemos visto, por lo general, eran más frecuentes en hombres que en mujeres. El meningioma y el que vamos a ver al final, que es el schwannoma, van a ser más prevalentes o más frecuentes en mujeres que en hombres. Entonces, esta es una característica importante. La localización principalmente va a ser intracraneal, pero también hay intraespinal y hay orbital. Es muy raro encontrar un meningioma intraventricular porque pues obviamente son originados en células de las meninges, y epidural también es muy raro que lo encontremos. La clínica, pues estos van a tender a crecer lentamente, principalmente obviamente los de grado 1, y los síntomas que encontremos pues, van a ser principalmente por compresión de estructuras adyacentes, dependiendo de la localización de este tumor, y muchas veces se van a encontrar o se van a presentar como crisis y cefalea. ¿A qué me refiero con esto de que va a haber compresión de estructuras adyacentes? El meningioma, pues, es generado, vamos a ver aquí la imagen para entenderlo, es generado en la meninge y entonces va a empezar a comprimir al tejido cerebral. O sea, no va a estar infiltrando como tal al tejido cerebral, no va a estar dentro del parénquima cerebral, sino va a estar en la meninge y va a estar comprimiendo, y entonces por eso va a dar estas manifestaciones clínicas. Una característica de la neuroimagen es la cola dural que va a rodear el perímetro dural del tumor. Aquí vamos a regresar a la imagen para que lo puedan ver. Tenemos aquí la imagen del tumor, y esta colita que vemos de este lado y esta colita que vemos de este otro lado son las colas durales que nos indican, o es una pequeña característica que nos puede o nos hace sospechar de que hay de que es un tumor que se encuentra, o de que es un meningioma, ¿no? Es una característica importante. A la macroscopía, pues cuando encontremos atípicos o anaplásicos, van a ser mucho más grandes que los benignos y pueden tener áreas de necrosis. Y la histopatología va a ser muy variable, porque pues como les dije hay 15 tipos de meningiomas, entonces cada subtipo va a tener diferentes características histopatológicas, pero de manera general pues vamos a encontrar núcleos pleomórficos y mitosis ocasional. Entre más sea el grado, pues obviamente va a tener más mitosis o más índice de mitosis. El pronóstico, pues en la mayoría de casos se puede hacer una resección completa o una resección quirúrgica parcial. Y si se hace una resección, pues va a tener una recurrencia de 20% en 20 años. Entonces es un buen pronóstico. Por lo general, los hombres van a tener menor recurrencia, que las mujeres, y principalmente si son hombres jóvenes.
Y bueno, aquí tenemos los porcentajes de recurrencia en cada tipo, ¿no? Obviamente los de grado uno van a tener menor recurrencia que los anaplásicos, que tienen una recurrencia del 50 hasta el 94% aproximadamente. Y la sobrevida en los de grado 3, que son los de mayor grado que vamos a tener, la sobrevida promedio es de 2 años. Entonces, no podemos hablar como de un pronóstico general porque pues son muy variables. Los de grado uno van a tener mejor pronóstico, los de grado 3 obviamente van a tener un peor pronóstico. Y aquí tenemos características histopatológicas de cada subtipo. Obviamente no me voy a detener a cada uno porque son 15, entonces vamos a tardarnos aquí muchísimo tiempo, pero les dejo aquí, o sea, les resumí así en pocas palabras como la característica histopatológica de cada tipo. Tenemos el meningotelial, el fibroso, el transicional, que es una mezcla del meningotelial con el fibroso, el samomatoso, el angiomatoso, el microquístico, el secretor, el linfoplasmocitario, metaplásico, coroide, células claras, atípico, papilar, rhabdoide, y el anaplásico, que ya es el maligno. Entonces aquí les dejo las características y aquí les dejo las neuroimágenes, las imágenes de los cortes histológicos para que los puedan revisar. Y bueno, aquí tenemos cómo es la evolución. Vamos a tener las células meningoteliales, que son las células del aracnoides, o células precursoras de este tipo de células. Estas ya son diferenciadas y estas son precursoras. Cualquiera de las dos nos pueden generar los tres tipos, ¿no? Que son los benignos, los atípicos y los anaplásicos, o en otras palabras, los de grado uno, los de grado 2 y los de grado 3. Estos se pueden generar de novo, es decir, de tener las células normales que se generen uno de grado uno, uno de grado 2 o de grado 3, o puede ser una evolución, es decir, que se genere primariamente o de inicio uno de grado uno y vaya evolucionando a grado 2 y a grado 3. Aquí les dejo como las modificaciones genéticas que hay y los porcentajes para que lo chequen igual con más calma. Y pues bueno, aquí tenemos algunas imágenes características de este tipo de tumores, como les digo, los cortes histológicos para que revisen como las diferencias que hay. Aquí encontramos que son muchísimos tipos, son 15 tipos, como les digo, entonces estaría complicado y muy tardado como irnos deteniendo en cada uno, pero uno muy característico pues es el samomatoso, que vemos que hay cuerpos de samoma, que son estos que vemos aquí, y vemos cómo el corte histológico es muy, muy variable, o sea, vemos que ahí no está regular, o sea, hay mucha irregularidad en este corte histológico, ¿no? Y aquí tenemos macroscópicamente cómo se ven diferentes meningiomas. Aquí tenemos un parasagital, aquí tenemos un meningioma espinal, aquí tenemos meningiomas que están afectando la corteza cerebral. Aquí está la meninge, aquí están los tumores y cómo estaban comprimiendo e incluso cómo hicieron ahí unas cavitaciones en el parénquima cerebral. Otra vez regresando o aquí recordando la característica importante en la neuroimagen, en la tomografía encontramos, o en la resonancia también, la cola dural, que es esta colita que encontramos aquí, y generalmente van a estar acompañados también de un quiste, los meningiomas. Y bueno, aquí tenemos más cortes histológicos para que los vayan revisando con más calma. Les digo, son muchísimos y cada uno tiene sus características eh, particulares. Aquí espérame tantito. Sí. Entonces, los meningiomas, como acaba de mencionar su compañero, derivan entonces de estas células meningoteliales que normalmente están localizadas en la aracnoides. A partir de estas células, entonces, usualmente con alteraciones o factores genéticos muchas veces, como ya también puso ahí un cuadro su compañero, empiezan a desarrollar de manera anómala este tipo de tejido. Normalmente, entonces, como había mencionado, en general los meningiomas son de crecimiento lento, tardan aproximadamente varias décadas en llegar a tener un crecimiento final y van a empezar a dar alteraciones importantes dentro de los aspectos del lenguaje, por supuesto, crisis convulsivas y alteraciones motoras de acuerdo a la localización. La localización es muy importante para fines de resección del meningioma. Mencionar que la mayoría de estos se localizan en un plano parasagital. A veces hay algunos de la base de cráneo que también se dificulta su resección por la cercanía de estructuras muy, muy delicadas, tales como cercanos al foramen magno o en la base del esfenoides, por ejemplo. Normalmente y afortunadamente para la mayoría de los pacientes,
El meningioma va a ser de grado 1, quiere decir un bajo grado, que está bien localizado, que no genera mayores cambios de crecimiento de infiltración y que puede ser resecado con un procedimiento quirúrgico. Estos, de los 9 tipos que mostró su compañero, normalmente entonces cualquiera de ellos tiene este mismo comportamiento de tipo benigno. Desgraciadamente, y como se había presentado anteriormente, en las mujeres sí existe una mayor predisposición para el desarrollo de este tipo de meningiomas. Recuerden que también estamos hablando de un factor muy importante que es el crecimiento de los meningiomas derivado de algunos receptores hormonales principalmente, que puede ser, por supuesto, para progesterona o para alguna de las hormonas, principalmente la folículo estimulante o luteinizante. Entonces, por eso tenemos esta mayor incidencia de alguna presentación de meningiomas en mujeres. Desgraciadamente, también las mujeres sufren de este problema de que tienen una mayor recurrencia en el aspecto de la agresividad. Los meningiomas de grado 2, que son los 3 tipos que puso ahí su compañero, y los de grado 3, los anaplásicos, sí, desgraciadamente, por ejemplo, el papilar o el anaplásico, son meningiomas de alto grado que ya tienen, desgraciadamente, un aspecto de infiltración incluso al parénquima cerebral, una vascularidad muy, muy importante, y es muy difícil resecarlos sin tener los aspectos de recurrencia. Entonces, pero de manera general, quedarnos con que el meningioma, por supuesto, es un tumor normalmente de características benignas y que puede ser en un aspecto curable, con una resección adecuada y completa, cuando se hace en todas las mejores condiciones. Síguele, por favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver ahora los germinomas, que en este caso, este tipo de tumores ya no van a ser gradados por la OMS. Estos tumores son homólogos de los tumores de células germinales que se originan en gónadas o de otros tipos extraneurales. Y pues bueno, por esto no hay una gradación como tal de la OMS, ¿no? Vamos a encontrar en su epidemiología que equivaldría al 0.3 a 0.6% de los tumores primarios intracraneales en adultos jóvenes y del 3 a 4% en niños. Entonces la incidencia pico va a estar entre los 10 y 14 años y la mayoría, es decir, hasta el 90% van a afectar en menores de 25 años. Entonces, este es otro tumor característico de personas jóvenes. La tasa de incidencia es de 0.09 por 100,000 por año y aproximadamente, o bueno, más bien, el 78% de los germinomas, es decir, la gran mayoría va a ocurrir en hombres. La localización principal, bueno, estos se van a localizar en la línea media y principalmente van a afectar la glándula pineal. Sin embargo, pues vamos a encontrar también, o podemos encontrar supracelares, intraventriculares, periventriculares, en los ganglios basales, en el tálamo, en los hemisferios, en cerebelo, en médula oblonga, en médula espinal, es decir, en cualquier parte del sistema nervioso central, pero el más común es el de la glándula pineal. La clínica, pues cuando afecta la glándula pineal, que es el más común, va a empezar a crecer el tumor y puede comprimir y obstruir el acueducto cerebral, lo cual se va a manifestar como hidrocefalia y con los datos, con los signos y síntomas de hipertensión intracraneal. A la neuroimagen vamos a encontrar que son tumores sólidos, que pueden ser iso o hiperdensos, y por lo general van a destacar con contraste. A la macroscopía o al verlo macroscópicamente, vamos a encontrar que son tumores sólidos, que van a tener cambios quísticos mínimos y que van a estar compuestos de un tejido suave y más friable que la materia blanca. Es decir, esta es como la comparación, ¿no? Lo comparan con la materia blanca y ven que es un tejido un poco más suave, más friable. Y bueno, esta es como la característica. Y característica histopatológica, pues es que son células largas que van a estar dispuestas en placas o en lóbulos, van a tener un núcleo central, un nucleolo muy prominente y el citoplasma va a tener abundante glucógeno. Por lo general, estos germinomas no van a tener datos de necrosis a la histopatología y a la macroscopía. Y es muy común que se encuentren dispuestos, o estas células estén como dispuestas en lóbulos, y en cada septo que esté entre esos lóbulos hayan infiltrados de linfocitos, principalmente linfocitos T.
Estos germinomas, una característica muy, muy importante es que son radiosensibles, entonces algo importante del tratamiento de estos germinomas pues va a ser la radioterapia. La sobrevida es de 85% a 10 años con una radiación craneoespinal, entonces tiene una muy buena sobrevida. Y aquí tenemos pues características de la neuroimagen. Vemos una resonancia magnética de un germinoma pineal con una metástasis a la cisterna supraquiasmática. Vemos aquí los cortes histológicos, que vemos las células que tienen un abundante citoplasma, que va a tener mucho glucógeno. Vamos a ver que los núcleos son redondos, todos los núcleos son muy similares. Van a tener unos nucleolos muy prominentes, ahí los podemos ver en algunas células como en esta, por ejemplo, se alcanza el nucleolo, en esta también. Es una característica importante esto de los nucleolos, y que van a tener infiltrar linfocíticos. Aquí vemos cómo está el septo y aquí hay infiltraciones de linfocitos. Las células pues van a ser muy grandes, los núcleos redondos, y bueno, aquí tenemos otro corte histológico. Y aquí tenemos cómo se ve macroscópicamente un germinoma supracelular, es este que vemos aquí. Y bueno, para que lo tengan ahí presente, que la característica es que se van a generar por lo general en la línea media, y el más común es el de la glándula pineal. Ajá. Aquí nada más una aclaración. Entonces, como pueden ver, es importante los germinomas porque normalmente se van a encontrar como lesiones localizadas en la parte posterior del diencéfalo, como ya mencionó su compañero, nos puso las imágenes representativas. Lo muy importante de este tipo de lesiones es de que van a cursar normalmente en el paciente pediátrico o incluso el adulto joven, y estos son muy factibles de tratamiento con la terapia adyuvante. Entonces, por eso es muy importante tener en consideración este tipo de lesiones, ya que una lesión de la región pineal puede ser en algún momento un germinoma, dentro de los cuales las tasas de curación son muy aceptables, incluso excelentes, con un diagnóstico adecuado, como ya mencionó su compañero. Entonces, tener en consideración de esta posibilidad de lesión, podemos obviamente saber que existen una gran variedad de lesiones dentro de esta región pineal o de la región posterior del diencéfalo, pero bueno, esta es de las más comunes y desde las que en algún momento pudieran incluso tener un paciente parecido o similar con este tipo de consideraciones. Síguele, por favor. Sí, gracias, doctor. Ya por último, el último subtipo que vamos a ver de estos tumores es el neurinoma vestibular o el schwannoma. Como les dije más anteriormente, este es el otro tumor que es más prevalente en mujeres que en hombres. Entonces, junto con el meningioma, estos son los dos más prevalentes o más frecuentes en mujeres. Y este va a ser un tumor benigno. Este tumor va a ser un tumor de la vaina de los nervios, principalmente, o el que más se afecta es el nervio, el craneal, el par 8, el vestíbulo coclear, va a ser el que más va a estar afectado. Y bueno, es un tumor, como es benigno, pues es de grado 1, entonces no va a ser tan peligroso como los que vimos anteriormente. Va a corresponder a aproximadamente el 85% de todos los tumores que se generan en el ángulo cerebelo-pontino. El 90% van a ser esporádicos y el 4% aproximadamente van a estar relacionados a el síndrome de neurofibromatosis tipo 2. Y el otro 5% restante, o 5 a 6%, pues es por otras causas, ¿no? Pero la mayoría son esporádicos. Es muy raro que se encuentren en pediátricos y la incidencia pico pues está entre la cuarta y sexta década de vida, es decir, entre los 30 a 50 años aproximadamente, y como les dije, es más prevalente, más frecuente en mujeres que en hombres. Y una característica de estos schwannomas es que la mayoría van a estar presentes fuera del sistema nervioso central. Sin embargo, hablando de los intracraneales, el más común va a ser el del par 8, del vestíbulo coclear que les decía. Van a tener en este nervio craneal, vamos a tener que puede afectar tanto a la parte vestibular como a la parte coclear. Principalmente, o lo que más se afecta es la parte vestibular, con un 80%,
y un 20% va a afectar la porción coclear. Algo importante aquí de la neurofibromatosis tipo 2 es que si encontramos un schwannoma del acústico o vestibular bilateral, es un criterio diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2, es decir, hay que pensar o hay que estudiar a ese paciente si el primer hallazgo que encontramos es este schwannoma bilateral. La mayoría de casos pues va a ser, el 90% aproximadamente va a ser unilateral, pero los que encontremos bilaterales hay que tener cuidado y hay que intentar hacer este diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2. ¿Qué más? Es importante también que aparecen en la zona de transición entre la melanización central y periférica. Y pues bueno, como les decía, afectan más al vestibular que al coclear, o a la porción vestibular que a la porción coclear. Y vamos a tener clínica característica pues de lo que afecte, ¿no? Hay clínica coclear, que la podemos encontrar como hipoacusia, que pues obviamente esta hipoacusia va a ser sensorial, o también podemos encontrar tinnitus. Y también podemos encontrar daño vestibular que se puede presentar como vértigo o como inestabilidad. Estos tumores por lo general son muy grandes, pueden medir hasta 10 centímetros y al ser muy grandes van a afectar a otras zonas, ¿no? Por ejemplo, pueden afectar hasta el trigémino, pueden afectar al nervio facial porque eh, su disposición o están muy, muy cercanos sus trayectos. Entonces, vamos a encontrar síntomas o signos de neuropatía trigeminal o facial, pero la causa es este neurinoma o este schwannoma. También puede comprimir el tallo cerebral y dar pues una clínica sugerente de compresión del tallo cerebral, o incluso puede comprimir algún conducto, algún acueducto, y que se genere esta hidrocefalia, ¿no? A la neuroimagen, lo característico es que vamos a encontrar el conducto auditivo interno muy agrandado y, bueno, va a ser de contraste heterogéneo. Macroscópicamente, como les decía, son tumores muy, muy grandes que pueden medir hasta 10 centímetros y van a estar encapsulados. Y a la histopatología vamos a encontrar dos patrones que son característicos de los schwannomas, que lo clasifican los histólogos como Anthony A o Anthony B, que, pues bueno, el patrón Anthony B va a ser el característico del schwannoma del vestíbulo coclear. Generalmente el patrón Anthony A va a ser más común en otros tipos de schwannomas. Y pues bueno, estos patrones pues son histopatológicos, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? En el Anthony A vamos a encontrar células alargadas, núcleos en empalizada, le llama, núcleos normocrómicos, fusiformes o redondeados. Y pues bueno, en el Anthony B vamos a encontrar en cambio núcleos que son redondos u ovoides y que son unos núcleos más pequeños. Y bueno, es importante como recordar este patrón Anthony B característico de los schwannomas vestibulares. El pronóstico, debido a que es un tumor benigno y de grado 1, pues es un pronóstico muy bueno. Va a ser muy raro que recurran o que progresen a otro grado de malignidad. Y pues bueno, aquí tenemos imágenes, ¿no? Tenemos aquí un neurinoma como se encuentra en el ángulo ponto cerebeloso. Aquí tenemos el puente, aquí tenemos el cerebelo y aquí encontramos cómo se dispone este tumor. Y aquí encontramos lo que les decía del patrón Anthony A y Anthony B. El que encontramos a la izquierda es el patrón Anthony A y el que encontramos a la derecha el Anthony B, que es el característico de este neurinoma o de este schwannoma vestibular. Aquí encontramos cómo los núcleos están en empalizado, que es una característica importante, principalmente el Anthony A, que es pues esto que vemos como los núcleos así como en barritas, ¿no? Vamos a encontrar también células alargadas, polimorfismo nucleares, que son características del patrón Anthony A, y aquí encontramos un patrón Anthony B como más agrandado, que encontramos vasos hialinizados, y bueno, esta es como la característica. O sea, si vemos esta parte de aquí, esta imagen de aquí es como agrandada de esta parte, y esta imagen de acá es como si hubiéramos agrandado esta parte de acá. Y bueno, esto sería todo del neurinoma. Muy bien, aquí nada más una consideración. Entonces, el neurinoma, como dijo su compañero, se origina, le dicen neurinoma del acústico,
la porción de donde nace realmente este tumor es de la porción vestibular. Los grados de compresión y las alteraciones que se van a presentar en la clínica de los pacientes están determinados porque el nervio coclear y vestibular están muy juntos, ¿sí? Nunca se entremezclan, por supuesto, pero van muy juntos. Entonces, por eso es la explicación de la sintomatología del paciente, que efectivamente inicia con las alteraciones primero de hipoacusia o en algún momento llegan a cursar con anacusia o sordera, que es de tipo sensorial, como había visto su compañero. Desgraciadamente, el crecimiento de este tipo de tumores, a pesar de que es lento, por el sitio específico que es el ángulo pontocerebeloso, vamos a tener problemas de compresión adyacente. Quiere decir que la compresión al tallo cerebral es un aspecto importante dentro de este tipo de tumores y a pesar de que son benignos, sí tienen la consideración de que la zona quirúrgica para intervenirlos, que es el ángulo pontocerebeloso, es una zona delicada porque están ahí demasiado cerca los nervios facial, por ejemplo, el trigémino, incluso en la parte más inferior, ramas del glosofaringio. Entonces, la zona quirúrgica es una zona muy delicada y el nervio, a pesar, perdón, el tumor, que es el neurinoma vestibular, por la zona en donde está, vamos a tener cierto grado de complejidad para poder realizar una resección adecuada o completa. También por meterse al conducto auditivo interno, también es una zona extremadamente delicada dentro de este tipo de tumores. Síguele, por favor. Sí, gracias. Y ya por último vamos a ver de manera muy general cuál sería el tratamiento de estos tumores. Y bueno, tenemos tres líneas específicas de tratamiento, como ya lo fuimos viendo a lo largo de la presentación y como ya lo mencionó el doctor, que pues es la neurocirugía, que es resecar como tal el tumor de manera total o de manera parcial, dependiendo del tipo de tumor. También vamos a tener las terapias adyuvantes, que es la radioterapia y la quimioterapia. Y bueno, este tratamiento va a depender, como les digo, de la localización del tumor, de la histopatología del tumor, es decir, del grado y de las características particulares de cada tumor. Es decir, vamos a valorar esto que tenemos aquí, siempre vamos a valorar la funcionalidad sobre el tratamiento, es decir, vamos a valorar eh, al hacer un tratamiento, si, ¿qué importa más? Si resecar, por ejemplo, al resecar un tumor, si importa más resecar totalmente el tumor o tratar de resecar una parte nada más, pero que el paciente siga teniendo la funcionalidad de ese lóbulo, por ejemplo. Entonces, es importante, como siempre hacer un tratamiento muy particular para cada paciente, valorando eso, ¿no? O sea, siempre vamos a tratar que haya mayor funcionalidad en vez de resecar así lo máximo del tumor. No nos servía nada resecar un tumor así completo si el paciente va a quedar, no sé, como por ejemplo con alguna alteración del comportamiento, ¿no? O alguna alteración de la memoria. Entonces, hay que tener siempre, valorar esto con cuidado. Y bueno, hay tratamientos aparte de los tumores que son como tratamientos farmacológicos para los síntomas, que pues los dos principales pues es el tratamiento para el edema vasogénico, que por lo general se va a tratar este edema cerebral con glucocorticoides, con dexametasona principalmente, y el tratamiento de las crisis pues va a ser con anticonvulsivos como difenilindantoína o con carbamazepina, que son como los más utilizados. Y aquí les puse una tablita que encontré en un artículo de LIMS, donde nos menciona así como de manera muy resumida cuál sería el tratamiento que se puede usar en cada tipo de tumor, ¿no? En algunos es quirúrgico nada más, en algunos es quirúrgico más radioterapia y quimioterapia. Entonces, en cada uno pues va a ser diferente y como les digo, siempre hay que valorar esta funcionalidad. No es como una receta, ¿no? Así de todos los astrocitomas se van a tratar quirúrgicamente con una resección completa. No. Hay que valorar como a cada paciente y en cada uno darle un tratamiento particular para su caso. Y pues bueno, esto sería todo. Aquí están las referencias y pues no sé si tengan alguna duda o algo más que quieran agregar. No, compañero, gracias. Muy bien, bueno, si no hay dudas, entonces
¿Cuándo es la próxima clase? ¿Es el lunes? Sí, doctor. Ah, ok. El lunes vamos sí, a darle un poquito más tarde. Tengo procedimiento quirúrgico. También no tarda mucho. Yo espero que antes de mediodía nos podamos conectar. Ahí me comunico con la jefa de grupo, tentativamente igual que el día de ayer a las 12 del día, por favor. Si podemos un poquito más antes, les digo, ahí me comunico con ustedes. Sí, Sí, doctor, doctor. gracias. Perfecto, gracias. Doctor, muchas gracias. Perfecto. Nos vemos entonces este lunes, por favor. Gracias, hasta luego.